El Dr. Saenfala no era ajeno a recibir llamadas peculiares, pero la transmisión de Kara no se parecía a ninguna otra, conocida por sus paisajes indómitos y sus imponentes junglas alienígenas. Carno era un planeta donde pocos se atrevían a salir de los perímetros protegidos de la colonia. El mensaje era breve pero urgente. Un león galáctico, el depredador máximo de las tierras salvajes de Kara, estaba gravemente herido y necesitaba atención inmediata. El león galáctico era una criatura legendaria de la que un saurio solo había leído. Reverenciado por su belleza cósmica y su ferocidad mortal. Se decía que tenía una melena tejida con polvo de estrellas y ojos que brillaban con una luz tan feroz como cualquier estrella. Encontrarse con uno de cerca era un honor raro y peligroso, pero ser llamado para salvar la vida de uno. Saurio sabía que no podía negarse. Preparó su equipo con una mezcla de emoción y temor. Empacó una mezcla de herramientas médicas avanzadas, sueros regenerativos, nanovendas y agentes calmantes. Diseñado para las especies más volátiles. Con su equipo asegurado, abordó un transporte con destino a Kara. Su mente corría de anticipación al llegar. Fue recibido por Azra, uno de los rangers experimentados de la colonia, quien lo escoltó a través de un denso follaje bioluminiscente hasta la guarida de las criaturas. Mientras caminaban, Azra le dio los detalles. El león fue encontrado cerca del borde de nuestro territorio. Herido y apenas capaz de moverse. Parecía que había estado en una batalla feroz. Tal vez con uno de los suyos. Intentamos mantener la distancia, pero cuando vimos que la infección se estaba propagando, supimos que teníamos que llamarlo. Es peligroso. Dr. Fala. Puede que no acepte ayuda. El corazón de Sauron latía con fuerza mientras escuchaba, pero mantuvo su voz firme. Entiendo. Me acercaré a él con el máximo cuidado. Si hay una posibilidad de salvarlo, lo encontraré cuando llegaran a la guarida del león. Saurin hizo una pausa para contemplar la vista que tenía ante él. La criatura era magnífica incluso en su estado debilitado. Su pelaje, oscuro e iridiscente, parecía brillar bajo la luz. Luz filtrada y su hombre brillaba débilmente como si estuviera tejido con el polvo de estrellas distantes, pero la majestuosa forma del león estaba desfigurada por profundos cortes en su costado que supuraban con una infección, su pecho se levantaba y caía. Laboriosamente y sus ojos brillantes seguían el acercamiento de Sauron con una mezcla de dolor y desafío. Saurin respiró profundamente. Robándose a sí mismo había tratado a innumerables criaturas alienígenas, pero esto era diferente. Este era el legendario león galáctico, un ser de poder cósmico y fuerza primordial, un movimiento en falso y podría convertirse fácilmente en presa. Lentamente se agachó y extendió su mano, su voz baja y tranquila. Estoy aquí para ayudar, viejo amigo Letún. A que regreses a tu gloria completa. Los ojos del león se entrecerraron y gruñó un sonido profundo y resonante que sacudió a Saar hasta el fondo, pero se mantuvo firme manteniendo el contacto visual en silencio. Transmitiendo su intención gradualmente, el gruñido se calmó y la respiración del león se hizo más lenta. Lo miró con cansancio, pero había un destello de comprensión en su mirada. Saurin tomó eso como su señal con precisión practicada, dejó su equipo y comenzó la delicada tarea de atender al león galáctico. Saurin se movió con manos firmes, hiperconsciente de cada cambio en el cuerpo del león, aplicó con cuidado un poderoso suero regenerativo alrededor de los bordes de las heridas profundas, dejando que la nanotecnología se abriera camino en él. Tejido para comenzar la reparación celular, la criatura se estremeció con un gruñido bajo que retumbó desde lo más profundo de su pecho, pero se quedó quieto mirándolo con esos ojos ferozmente inteligentes. Con cada herida que trataba, Saurin sintió que la tensión entre ellos disminuía. La mirada del león se suavizó como si reconociera su cuidado. Habló suavemente mientras trabajaba, no solo para calmar a la bestia, sino también para calmarse a sí mismo. Eres extraordinario. Sabes que has sobrevivido a batallas que la mayoría de las criaturas no tendrían ninguna oportunidad. En la respiración del león se estabilizó ligeramente como si respondiera a su voz. Sauron tomó eso como una señal para proceder, desinfectando cuidadosamente el tejido infectado con un ungüento especializado que brillaba débilmente cuando se activaba. Usó el toque más suave posible, consciente de que el dolor podría desencadenar una reacción instintiva en cualquier momento. Después de horas de trabajo concentrado, Saurin aplicó la capa final de vendas nano sobre el corte más grande a lo largo del flanco del león. Mientras daba un paso atrás para verificar su trabajo, notó algo inesperado. Los ojos dorados del león, que habían estado cansados y hostiles, ahora lo miraban con una mirada tranquila, casi contemplativa. Era como si la
criatura lo estuviera evaluando viéndolo no como una amenaza, sino como algo diferente. Tentativamente Saurin extendió su mano con la palma abierta, sin atreverse a esperar ninguna respuesta a su asombro. El león bajó su enorme cabeza rozando su nariz contra su mano en un gesto que parecía a la vez suave y deliberado. Saurin sintió que su corazón saltaba un latido. Una extraña sensación de asombro lo invadió cuando se dio cuenta de la importancia del momento en que confías en mí, susurró apenas atreviéndose a respirar. Pasó suavemente su mano sobre su pelaje sintiendo el calor y los poderosos músculos debajo. Para una criatura de tal inmenso poder, para permitir que esto no fuera posible. Algo extraordinario, no era solo un paciente, era un alma capaz de conectarse, una criatura que comprendía el cuidado que se le había brindado. Cuando salió de la guarida, Saurin fue recibido por Azra y un pequeño grupo de trabajadores de la colonia que se habían reunido cerca y lo observaron con asombro mientras emergía. Azra se acercó a él con los ojos muy abiertos por la incredulidad. «¿Estuviste allí durante horas y sobreviviste?», preguntó. Su voz era una mezcla de sorpresa y reverencia. Saurin esbozó una leve sonrisa. Su mente aún se tambaleaba por la experiencia. «Déjame ayudar, y creo que entiende más de lo que le damos crédito». La multitud murmuró con asombro, pero Saurin sabía que el significado de lo que acababa de suceder se extendía más allá de la mera supervivencia. Había formado un vínculo con el León Galáctico, una criatura temida y reverenciada en toda la galaxia, y sintió que esta conexión conduciría a algo mucho más grande de lo que jamás había anticipado. Mientras caminaba de regreso a la base médica, Saurin sintió un renovado sentido de propósito. No era solo un sanador, ahora era un puente entre mundos vinculados. A una criatura que había elegido, contra todo pronóstico, confiar en él y estaba decidido a honrar esa confianza sin importar lo que le deparara el futuro. Los siguientes días fueron intensos mientras Saurin continuaba cuidando al León Galáctico. Cada mañana regresaba a la guarida de la criatura. Su presencia ahora era recibida con una aceptación tranquila. En lugar de sospecha. Las heridas se estaban curando lentamente, y Saurin sabía que la legendaria resistencia de la criatura estaba ayudando a acelerar la recuperación. Tomó todas las precauciones tratando cada herida meticulosamente para evitar cualquier riesgo de reinfection. Mientras aplicaba el suero regenerativo en una herida a lo largo del hombro del león, notó que lo estaba observando atentamente. Había una profunda inteligencia en su mirada, una mirada cómplice que hizo que Saurin se sintiera como si estuviera en presencia de un igual en lugar de un paciente. «Eres algo más, Soren», murmuró con su voz, una mezcla de admiración y asombro. Extendió la mano y rozó suavemente con sus dedos el hombro del león, que brillaba débilmente, como si estuviera tejido con la esencia de las estrellas mismas. La criatura cerró los ojos brevemente inclinándose ligeramente hacia su toque. Un gesto que sorprendió y humilló a Saurin. El silencioso retumbar que salió del león se sintió como un ronroneo que reverberó en el aire y hizo que Saurin sonriera. Era un sonido de satisfacción, una señal de confianza que pocos creerían posible de una criatura así. En ese momento, sintió que se formaba un vínculo entre ellos, uno basado en el respeto, la confianza y un entendimiento tácito. A medida que pasaban los días, Saurin continuó hablando suavemente con el león y compartió historias de su trabajo y viajes por la galaxia. Descubrió que la criatura parecía responder a su voz. Sus orejas se movían y sus ojos se suavizaban. Saurin no entendía del todo por qué se veía obligado a compartir estas cosas, pero se sentía bien, como si la criatura necesitara escucharlas tanto como él necesitaba decirlas. Una tarde, después de una larga sesión de tratamiento, Saurin se sentó al lado del león, exhausto pero satisfecho. La criatura, al sentir su fatiga, bajó la voz. Cabeza enorme hasta que descansó en su regazo. Su cálido aliento trajo ing contra el Saurin se congeló. Tomado por sorpresa por el gesto, pero luego se relajó colocando una mano suave sobre su cabeza. «Estás lleno de sorpresas, ¿no es así?», susurró sintiendo una ola de gratitud y asombro. Se sentaron así durante mucho tiempo. La presencia del León Galáctico lo llenó de una sensación de paz que no sabía que necesitaba. Sabía en el fondo que este vínculo iba más allá de la conexión habitual que compartía con su paciencia. El León Galáctico, una criatura temida y venerada, había elegido confiar en él y Saurin sintió que sus destinos ahora estaban entrelazados de formas que aún no podía comprender. Mientras las heridas del león comenzaban a sanar, la criatura se hizo más fuerte con cada día que pasaba, moviéndose con una gracia que era a la vez fascinante y poderosa. Sus músculos, una vez debilitados por la lesión, habían
Recuperado toda su fuerza y el brillo en su melena era más brillante que nunca, la colonia había comenzado a tomar nota como Sauron y el león se aventuraron a salir de la guarida juntos por primera vez, una vista que dejó a los espectadores asombrados. Caminando junto a la bestia a través de la vibrante jungla, Sauron se maravilló de cómo se mantuvo cerca de él al ritmo que él seguía. Como si fueran dos viejos amigos en un viaje compartido, se había acostumbrado tanto a la presencia del león que apenas notó las miradas nerviosas de los colonos que le pasaban. La criatura había dejado de ser un depredador temible y se había convertido en un compañero en quien confiaba su vida. Una tarde, cuando regresaban de una caminata, Sauron se detuvo en un bosque aislado cerca del borde de la colonia, un lugar donde la flora brillaba débilmente con tonos de púrpura y azul que le daban a toda el área una belleza de otro mundo. El león se acostó a su lado mirándolo con su mirada fija. Inspirado por el momento en que Sauron comenzó a tararear una vieja melodía de la tierra, una melodía que su abuela le había cantado cuando era niño, la melodía era suave y reconfortante y lo encontró. Se perdió en el olvidando por un momento que estaba en presencia de una criatura que la mayoría de las personas solo soñarían con ver de cerca mientras tarareaba. El león cerró los ojos relajándose por completo. Sauron se dio cuenta con un sobresalto de que la criatura estaba respondiendo la canción, su cuerpo completamente a gusto. Su respiración sincronizada con la suya, continuó tarareando y la conexión entre ellos se profundizó como si la canción fuera un puente entre dos mundos muy diferentes. Después de un rato, el león dejó escapar un suave estruendo, un sonido que resonaba con el mismo ritmo que la melodía de Sauron. No era exactamente un ronroneo, sino algo más profundo, una expresión de armonía que parecía vibrar a través de la arboleda. Sauron sintió un calor inexplicable en su pecho, un sentimiento de conexión pura que trascendía las palabras. Se comunicaban no a través del lenguaje, sino a través de la presencia, la confianza y el suave zumbido de la vida que compartían. Su vínculo no pasó desapercibido. Las palabras se extendieron por la colonia del sanador cantante y su temible compañero. Algunos tenían curiosidad. Otros se mostraron escépticos, pero la transformación en la actitud de la colonia fue innegable. La capacidad de Sauron para caminar al lado del león galáctico había cambiado las mentes y los corazones, suavizando el miedo que una vez se había apoderado del asentamiento. No todos lo aceptaron, sin embargo, algunos colonos que aún desconfiaban del poder de la criatura vieron la conexión de Sauron con sospecha. Los susurros se hicieron más fuertes de que el león, una vez que se curara por completo, podría volver a sus instintos depredadores y amenazar al colono. Sauron estaba al tanto de los rumores, pero se negó a dejar que debilitaran su resolución. Sabía sin lugar a dudas que el león había elegido la paz esa noche. Mientras se sentaba junto a la criatura, Sauron sintió un renovado sentido de propósito. Su viaje estaba lejos de terminar, pero estaba listo para enfrentar lo que fuera que se avecinara, confiado en que su vínculo resistiría. La vista del Dr. Sfoll, caminando al lado del león galáctico, a través del corazón de la colonia, provocó una mezcla de asombro y miedo entre los colonos. La noticia de su vínculo con la criatura se extendió. Como un reguero de pólvora, cada día más colonos se reunían para observar desde la distancia cómo el sanador y la bestia se movían juntos con facilidad. Los niños, en especial, estaban cautivados al acercarse sigilosamente para vislumbrar a la majestuosa criatura que una vez había sido objeto de aterradores cuentos a la hora de dormir para muchos colonos. La presencia pacífica del león junto a Sauron era evidencia suficiente de que la criatura no era la amenaza que alguna vez habían creído. Sin embargo, no todos compartían ese sentimiento. Un grupo creciente de colonos, cansados e inquietos, susurraban entre ellos advirtiendo que la actitud tranquila del león era un engaño. Temían que, cuando la criatura recuperara toda su fuerza, su verdadera naturaleza resurgiera, trayendo consigo un peligro para el que no estaban preparados. Una noche, mientras Sauron se preparaba para otra sesión de tratamiento con el león, se le acercó un grupo de colonos liderados por Hax, un minero canoso con una profunda desconfianza hacia cualquier cosa que pareciera amenazar la seguridad de la colonia. Sauron Hax llamó con su voz. Con un dejo de irritación, tenemos que hablar de tu proyecto, hizo un gesto. Hacia el león que yacía cerca con los ojos medio cerrados, pero totalmente consciente de la conversación, Sauron se mantuvo firme. Manteniendo una actitud calmada pero firme, Hax, el león no ha mostrado signos de agresión desde que comenzó su recuperación. Estoy seguro de que entiende la diferencia entre nosotros y Pre no es. El depredador sin mente, ¿crees que es Jack? Frunció el ceño, cruzando los brazos. Es un león galáctico, Sauron, una bestia que puede atravesar blindaje y sobrevivir en los entornos más duros. ¿Qué le impide volverse contra nosotros una vez que está completamente curado? Sauron respiró profundamente, su mirada inquebrantable, lo mismo que impide que cualquier criatura ataque. Confío en que he visto inteligencia y moderación en este león que van más allá del instinto. Ha elegido aceptar mi ayuda y no creo que
Traición eso, la expresión de Hax se endureció. No estaba dispuesto a correr ese riesgo. Algunos de nosotros hemos hablado y si esta cosa se queda aquí, tomaremos el asunto en nuestras propias manos. La tensión era espesa en el aire y Sorin podía sentir los ojos del león sobre él observándolo con una comprensión tranquila. Miró a la criatura. Luego miró a Hax con voz firme. Dame tiempo, déjame mostrarte lo que he visto. Si muestra algún signo de agresión, seré el primero en actuar, pero por favor no lo condenes por lo que no es. La mirada de Hax vaciló ligeramente y después de una larga pausa asintió con renuencia. Tienes una semana, Saurin, para demostrarnos que esta cosa no será nuestra perdición. Mientras el grupo se dispersaba, Saurin se volvió hacia el león sintiendo el peso de su promesa. Sabía que los días venideros serían cruciales no solo para el futuro del león, sino para su propia posición dentro de la colonia. No podía fallar, no después de haber llegado tan lejos. Con una semana concedida para demostrar las intenciones pacíficas del león, Saurin ideó un plan. Plan que le mostraría a la colonia el alcance total del vínculo que había forjado con la criatura, permitiéndoles ver que el león no solo era capaz de controlarse, sino que podía seguir órdenes y permanecer tranquilo incluso en presencia de otros. A la mañana siguiente, Saurin reunió a un pequeño grupo de colonos, incluidos Jax y varios de los mineros más escépticos. Se reunieron en un claro cerca del límite de la colonia, donde Saurin había preparado una simple demostración de la obediencia del león. Mientras la multitud murmuraba e intercambiaba miradas inquietas, el león entró en el claro junto a Saurin. Su presencia exigió un silencio inmediato. La bestia era un espectáculo digno de contemplar. Su principal resplandeciente. A la luz de la mañana, cada movimiento lleno de una gracia y un poder que dejaba sin aliento a la multitud, pero permaneció tranquilo. Su mirada fija en Saurin mientras esperaba su orden. Saurin se volvió hacia la multitud. Su voz de hoy, estoy aquí para mostrarles lo que he visto. Todos los días desde que esta criatura quedó bajo mi cuidado, este no es un animal limitado por instintos sin mente, es inteligente y es capaz de entender, dio una serie de órdenes simples, su voz firme pero gentil, siéntate, el león se agachó hasta quedar sentado, observando a Saurin. De cerca, quédate quieto, Saurin dio unos pasos hacia atrás, el león permaneció completamente quieto, sus ojos nunca lo abandonaron, la multitud observó y quedó atónita, el silencio, su escepticismo anterior lentamente dio paso a algo parecido al respeto. Sauron continuó guiando al león a través de varias acciones más, cada una más compleja que la anterior. Con cada orden, la criatura obedeció sin dudar, demostrando su notable inteligencia y voluntad de cooperar para la prueba final. Sauron le dio la espalda al león. Enfrentándose directamente a la multitud, esta criatura podría hacerme daño en un instante si quisiera, pero no lo hará porque entiende. Confía como si estuviera en el león. Se puso de pie y se acercó a Saurin moviéndose con silenciosa gracia. La multitud se tensó, pero Saurin permaneció tranquilo, el león se detuvo. A su lado, bajó la cabeza hasta que le dio un suave codazo en el hombro. Sauron extendió la mano y la atravesó, un gesto que decía mucho. De su vínculo un murmullo de asombro ondeó a través de la multitud, incluso Hax parecía sorprendido, su hostilidad anterior suavizada por la innegable muestra de confianza mutua entre Saurin y el león. La criatura, una vez temida e incomprendida, ahora se erigía como un testimonio del poder de la compasión y la comprensión después de la manifestación. Sauron se dirigió a la multitud, su voz transmitía una convicción nacida de semanas de cuidado y dedicación. Este león ha elegido la paz, ha mostrado moderación, inteligencia y confianza más allá de lo que cualquiera de nosotros esperaba, merece el mismo respeto que nos damos unos a otros. Jack dio un paso adelante, su expresión conflictiva. Nos has mostrado algo notable, Saurin, no puedo negarlo, pero recuerda, la colonia, la seguridad es nuestra primera prioridad. Si algo cambia, si esta criatura muestra alguna agresión, tendremos que actuar. Saurin asintió, su mirada firme. Lo entiendo, pero creo que este león se ha ganado su lugar aquí. Mientras la multitud se dispersaba, Sauron sintió una oleada de alivio y esperanza. La demostración había ido mejor de lo que se había atrevido a imaginar y sintió que el miedo de la colonia había comenzado a desvanecerse. Más que eso, él sabía que él y Ellie habían demostrado algo profundo, que la confianza podía superar incluso el miedo más profundo. Esa noche, mientras estaba sentado al lado del león, Saurin sintió una tranquila satisfacción apoderarse de él. Habían pasado la prueba juntos y al hacerlo habían forjado un vínculo que no se rompería fácilmente. El león yacía a su lado, tranquilo y contento, como si sintiera el significado del día. Saurin sabía que su viaje estaba lejos de terminar, pero sintió un renovado sentido de propósito. Continuarían adelante, no solo como sanadores y pacientes, sino como compañeros, unidos por la confianza,
una fuerza más fuerte que cualquier miedo. Con la aceptación tentativa de la colonia del león galáctico, Saurin continuó su trabajo profundizando el vínculo entre él y la criatura. Pasaban cada día explorando las tierras alrededor de la colonia, fortaleciendo la confianza del león en los humanos y exponiéndolo a diferentes vistas, sonidos y sensaciones. El comportamiento del león se mantuvo tranquilo, incluso gentil, como si entendiera su papel como puente entre su mundo y el de ellos. Una tarde, cuando Saurin estaba terminando sus rondas en la colonia, una conmoción repentina estalló en el perímetro exterior. Corrió al sitio donde encontró a varios colonos acurrucados con sus rostros pálidos de miedo. Más allá de ellos, el león galáctico se paró de manera protectora frente a un grupo de niños que se habían acercado demasiado al denso bosque y se encontraron con un depredador merodeador, un Karafang conocido por su velocidad mortal y sus garras afiladas como navajas. El león gruñía bajo y firme, su cuerpo se posicionó entre los niños y el Fang. El depredador alienígena siseó mirando a los niños con hambre, pero vaciló, desconcertado por la postura inquebrantable del león. Sauron contuvo la respiración y observó cómo el león daba un paso lento y deliberado hacia adelante, mostrando sus colmillos en una silenciosa y poderosa exhibición de dominio. El Karang vaciló al reconocer la amenaza que representaba el superior del león galáctico. ¡Fuerza! Después de un momento tenso retrocedió desapareciendo en las sombras del bosque. El león se giró y miró a los niños. Su mirada tranquila, Sauron se movió rápidamente acompañando a los niños de regreso a un lugar seguro mientras los colonos observaban, conmocionados y atónitos por lo que acababan de presenciar. Hax, que había estado entre la multitud reunida, se acercó a Saurin con su expresión de asombrado respeto. «No puedo creerlo, ese león los protegió». Saurin asintió con la cabeza, su voz llena de orgullo. «Esto es lo que he estado tratando de mostrarte. El león nos entiende, sabe quiénes somos y eligió defendernos». La multitud murmuró de acuerdo. Sus dudas anteriores se desvanecieron ante las acciones del león. Esa única muestra de lealtad y valentía había hecho más para cambiar las mentes que cualquier demostración que Saurin había dado. El león galáctico había demostrado de una vez por todas que no era la amenaza que habían temido, sino un guardián dispuesto a proteger a su nueva comunidad. Esa noche, mientras Saurin se sentaba al lado del león en su lugar habitual, sintió una profunda gratitud hacia la criatura. «Gracias», susurró, pasando la mano por su estrella. «Hombre, les mostraste lo que siempre supe, que eres más que una bestia». El león rugió suavemente, apoyando la cabeza a su lado. Su enorme cuerpo se relajó y se calmó en ese momento. Saurin sintió una profunda conexión con la criatura, una que trascendía las palabras o las especies. Ya no eran sanadores y pacientes, sino socios unidos por un vínculo de confianza y respeto que había salvado vidas y transformado corazones. A la mañana siguiente, Saurin fue convocado por el Consejo de la Colonia. Cuando entró en la cámara del Consejo, fue recibido por los consejeros y una multitud de colonos, incluidos Hax y Raina. El líder de la colonia, una mujer digna llamada Talia, se puso de pie y se dirigió a él con una cálida sonrisa. «Dr. Folk, Comenzo». Su voz tenía un aire de solemne respeto. «Ha hecho algo extraordinario aquí. No solo curó a una de las criaturas más veneradas de la galaxia, sino que también nos mostró el valor de la confianza y la comprensión». Saurin sintió una oleada de orgullo, pero permaneció humilde. «Gracias, consejera Talia. El león hizo tanto como yo, eligió confiar en nosotros y protegernos. Eso es un testimonio de su propia fuerza e inteligencia». Talia asintió. «De hecho, debido a su trabajo hemos visto que la coexistencia con las criaturas de Kara es posible». Las acciones del león anoche no dejaron dudas y por eso nos gustaría ofrecerle algo, un reconocimiento de su compromiso y el vínculo que formó con un gesto». Talia hizo un gesto hacia adelante un joven consejero que llevaba un documento. «Deseamos otorgarle un santuario permanente aquí en Kara. Esta tierra será un área protegida donde puede continuar su trabajo no solo con el león, sino también con otras criaturas. Creemos que este santuario puede convertirse en un refugio para la comprensión y el aprendizaje, un lugar donde aprendemos de las criaturas que una vez temimos». Saurino estaba desconcertado, su corazón se llenó de emoción. «Un santuario en Kara, un lugar dedicado a la conservación y el estudio de su fauna única, estaba más allá de todo lo que se había atrevido a esperar. Esto es un increíble honor». «Gracias, consejera Talia. Me dedicaré a hacer de este santuario un lugar donde podamos tender un puente entre nuestra especie y la vida que nos rodea». La multitud murmuró con aprobación y Hax, que una vez había sido el mayor escéptico del león, dio un paso adelante con expresión pensativa. «Así que dije, te juzgué mal a ti y al león. Verlo proteger a esos niños me mostró algo que no había estado dispuesto a ver. Creo que este santuario será bueno para todos nosotros, nos ayudará a entender lo que hemos tenido demasiado miedo de ver». Ahora asintió humildemente por las palabras de Hax. «Gracias, Hax. Esto no habría sido posible sin el apoyo de todos los presentes». Cuando concluyó la ceremonia, Saurin sintió un renovado sentido de propósito. Esa
Noche trajo al león a la tierra, que pronto se convertiría en el santuario. La criatura se movió por el claro con una calma majestuosa, como si entendiera la importancia del lugar y su nuevo papel. Dentro de él, de pie allí bajo el cielo alienígena, descansaba un mano en el hombro poderoso del león. Esto es para ti también, dijo suavemente, un lugar donde puedes ser libre y seguro. El león lo miró, ojos brillando suavemente en la luz que se desvanecía, y por un momento Saurin sintió como si pudiera escuchar sus pensamientos, como si fuera gracias, agradeciéndole por darle una segunda oportunidad. Se quedaron allí en silencio, compañeros en un viaje que los había llevado de las profundidades de la herida y la desconfianza a un vínculo que daría forma para siempre a las vidas de todos. En Cara, mientras caminaban juntos por el santuario, Saurin sabía que esto era solo el comienzo. El inesperado acto de lealtad del león le había ganado un lugar en los corazones de los colonos, y el trabajo de Sain continuaría cerrando la brecha entre la vida humana y la extraterrestre. Cada uno le había dado algo invaluable al otro, una oportunidad de crecer para comprender y cambiar el mundo que compartían con el santuario establecido. Saurin se dedicó a transformar la Tierra en un refugio para comprender y sanar al león galáctico, ahora una figura familiar y respetada entre la colonia. Vagaba libremente dentro de los terrenos del santuario, a menudo observado por colonos curiosos e investigadores que habían venido a aprender de su presencia. Saurin había nombrado a Orón un nombre que significaba corazón en uno de los idiomas antiguos de la Tierra, un tributo a la fuerza de la criatura, y el vínculo que compartían. Orón se convirtió en un símbolo de unidad para la colonia, un recordatorio del increíble poder de la confianza. La colonia, una vez temerosa de la naturaleza que los rodeaba, había comenzado a ver la tierra de manera diferente. Ahora, en lugar de atrincherarse en ella, sentían un sentido de parentesco con la naturaleza, un nuevo respeto por las criaturas que una vez temieron. Mientras los niños observaban los movimientos tranquilos y elegantes de Orón y los colonos compartían historias de la lealtad del león, los colonos llegaron a ver a Orón no como un depredador, sino como un guardián de su mundo. Una tarde Saurin y Orón caminaron por el perímetro del santuario, observando la puesta de sol. Arrojaba un cálido resplandor sobre los vibrantes paisajes de Cara. Orón Se detuvo al borde de un acantilado y miró hacia la exuberante y extensa jungla. Sus ojos se llenaron de una conciencia que iba más allá del simple instinto. Saurin se paró a su lado y sintió una oleada de gratitud por el viaje que los había unido. «Has cambiado todo lo que sabes», Saurin dijo suavemente, apoyando una mano en el poderoso hombro de Orón. «No solo por mí, sino por todos aquí. Ven el mundo de manera diferente por ti». Orón retumbó en respuesta. Su mirada era firme mientras miraba hacia su dominio. Soren sintió un orgullo silencioso en el león. Un reconocimiento de que él también entendía el significado de su viaje. Mientras se volvían hacia el corazón del santuario, se encontraron con un pequeño grupo de investigadores que habían llegado de colonias vecinas para estudiar la vida salvaje de Cara. Se acercaron a Orón con reverencia. Observaron cuidadosamente a la gran criatura. Saurin les presentó al león y los guió a través de sus observaciones con respeto. Por el espacio y la dignidad de Orón, al ver a los investigadores interactuar con él, Saurin sintió una profunda sensación de realización. El santuario era más que un lugar de curación, era un lugar donde florecía la comprensión, donde los humanos podían aprender de los seres a los que una vez temieron. Orón, con su lealtad y gracia, se había convertido en el corazón de esta nueva armonía. Las noticias del santuario en Cara se extendieron por toda la galaxia, atrayendo visitantes, científicos y conservacionistas de todas partes. La historia del león galáctico y el sanador que le había salvado la vida se convirtió en una leyenda, un relato de coraje y compasión que inspiró a muchos otros. Orón, que alguna vez fue un temido depredador, ahora era conocido como el guardián de Cara, y su presencia trajo una sensación de paz y protección a todos los que visitaron el santuario. A medida que el santuario crecía, el trabajo de Sauron se expandió para incluir a otras criaturas, cada una con sus propias cualidades y desafíos únicos. Con Orón a su lado, dio la bienvenida a nuevas especies al santuario, siempre consciente del equilibrio necesario para mantener la armonía entre los humanos y la vida salvaje. La colonia prosperó junto con el santuario y se convirtió en un modelo de coexistencia entre especies en toda la galaxia. Una noche, mientras el santuario se preparaba para celebrar su primer aniversario, Sauron se encontró reflexionando sobre todo lo que había cambiado. Caminó hasta el corazón del santuario, donde Orón yacía debajo de un árbol observando las festividades desde la distancia. Con su calma habitual, Sauron se sentó a su lado y colocó una mano en la M del león. «Hemos recorrido un largo camino, ¿no es así, viejo amigo? Hace un año nadie creía que pudiera ser otra cosa que una amenaza. Y ahora mira lo que hemos construido juntos». Orón retumbó suavemente inclinándose hacia el toque de Sauron,
un reconocimiento silencioso de su viaje. En ese momento, Saurin sintió una profunda sensación de paz al saber que su trabajo había marcado una diferencia no solo para la colonia, sino para todos los que escucharían su historia mientras la celebración continuaba. A su alrededor, Saurin miró el santuario, los investigadores, los colonos. Y los niños que se habían reunido para honrar la línea y la misión del santuario. Él sabía que su legado continuaría siendo un testimonio viviente del poder de la confianza y la fuerza que se encuentra en la unidad. El santuario en Cara se convirtió en un faro de esperanza, un lugar donde los feroces y los frágiles coexistían y donde cada vida era valorada, y mientras Saurin y Orón se sentaban uno al lado del otro bajo el vasto cielo estrellado. Compartían una comprensión tranquila de que su vínculo había cambiado para siempre la galaxia, demostrando que incluso las criaturas más feroces podían ser aliadas, protectoras y amigas.